que anhela mi alma, esa corona de esperanza que el Señor nos dará a cada uno de nosotros, y ese debe ser nuestro anhelo, nuestro sueño, nuestro vivir diario, vivir con esta confianza, esta seguridad, esta certeza de que muy pronto todos estos momentos difíciles que estamos viviendo van a pasar y van a quedar en la historia completamente olvidados. Y realmente, si nosotros nos ponemos a ver, no solamente los momentos que estamos viviendo ahora son momentos difíciles, no solamente a nuestra generación le han tocado momentos difíciles, aunque cada día vemos que las señales se van multiplicando alrededor del mundo y van siendo pues más las que se van cumpliendo. ¿Por qué? Porque ya está cerca la venida del Señor. Pero momentos difíciles han vivido los hijos de Dios a través de toda la historia de la humanidad. Si nosotros vamos al registro bíblico, nosotros podemos ver cómo los siervos de Dios, los hijos de Dios, enfrentaron momentos difíciles múltiples, en múltiples ocasiones, y cómo la diferencia está en que nosotros mantengamos nuestra fe y nuestra mirada puesta en Cristo Jesús. Si nosotros vemos los acontecimientos, podemos ver que desde el libro de Génesis, cuando entró el pecado en el mundo, cuando la desobediencia de nuestros primeros padres hizo que nosotros heredáramos las consecuencias del pecado, la humanidad ha vivido constantemente pasando por tiempos difíciles, por crisis, pero nuestro lema no debería ser los tiempos difíciles que vivimos. Nuestro lema constante en nuestra boca debería ser, cuando la gente incrédula está nada más quejándose por el momento difícil, por la situación difícil, por las calamidades, la angustia, el dolor que se está viviendo, nosotros, de nuestra boca, solamente debería salir el versículo de Filipenses 4:13. En este momento difícil, en esta situación, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Nuestra fortaleza no es cualquiera. Nuestra fortaleza es el Dios eterno, el Dios de todos los siglos, que dura de generación en generación, como veíamos ayer en el Salmo 90. Este salmo tan extraordinario que habla de la transitoriedad de la vida, de la fragilidad de la vida, pero nos recuerda que Dios es poderoso, que Dios es soberano, y como Dios es poderoso, la Biblia me dice a mí que si yo estoy conectada con Cristo Jesús, yo puedo tener ese poder a mi alcance. Ese poder puedo apropiarme de él, puedo hacerlo mío y puedo ponerlo en práctica en mi vida. Filipenses 4:13, recuérdenlo, ténganlo bien presente, hagan de este versículo el lema diario en estos tiempos difíciles. Dígase, cuando usted se levante en la mañana, dígale a su mente, prepárela y dígale: el tiempo es difícil, la situación, cada día las noticias me dicen que son peores, pero yo me levanto en esta mañana diciendo que no hay adversidad, que no hay problema, que no hay pandemia, que no hay absolutamente nada que me pueda destruir, porque yo todo lo puedo en Cristo que me fortalece, porque mi fortaleza es el Dios eterno de los siglos. Si nosotros buscamos en el registro bíblico, nosotros podemos ver hombres de fe. Incluso quien se le llamara el padre de la fe, Abraham, tuvo que enfrentar momentos difíciles, decisiones difíciles que le tocó tomar en su vida. Por ejemplo, él tuvo que salirse de su casa y de su parentela. Tuvo que salirse del lugar donde había nacido, donde se había criado, donde tenía todas las comodidades. Y allí él se sentía bien cerca de los suyos. Pero Dios le llamó a salir de su tierra y de su parentela. Ustedes imaginan
qué momento tan difícil para Abraham tomar la decisión de creerle a Dios, de dejar a los suyos, a su gente de sangre, decirle, miren, ya yo no voy a seguir viviendo aquí con ustedes, yo me voy a un lugar desconocido, a una tierra extraña, pero yo voy a creerle a Dios y voy a donde Dios me está llamando. Imaginen ustedes, él lo tenía todo allí donde estaba. Y decir eso a sus familiares, a la gente del pueblo, a la gente que le conocía, decir que estaba renunciando a la comodidad que tenía allí junto a su familia para ir a un lugar completamente desconocido. Pero ¿saben? Abraham en este momento difícil, porque tomar decisiones es algo difícil. En este momento difícil tomó la determinación de hacerle caso al mandato divino. Y dice la palabra de Dios en Génesis 12:4, y se fue Abraham como Jehová le había dicho. Él aceptó voluntariamente el reto de creerle a Dios y estaba determinado a vencer en su nombre. Estaba determinado a entrar en un proceso de formación de su carácter. Por eso al final de sus días se le puede llamar el padre de la fe. Porque aunque él cometió errores, aunque pasó por momentos difíciles, aunque le tocó tomar decisiones difíciles en la vida, él le creyó a Dios. Desde que lo mandó a salir de la tierra donde vivía y lo mandó a ir a una tierra donde él ni siquiera tenía idea de lo que iba a vivir, hasta cuando Dios le llamó a sacrificar a su único hijo. Él por fe obedeció al Señor. Imaginen qué momento tan difícil. Imagínense ustedes lo único, lo más preciado que tú tienes y que Dios te diga, ve y entrégamelo en sacrificio. Amigos, estos son momentos sumamente difíciles, esas tomas de decisiones, el creerle a Dios aun cuando tú no veas delante de ti algo que te compruebe de que todo va a estar bien. Pues Abraham lo hizo. Y si Abraham lo hizo, tú y yo también lo podemos hacer. Tú y yo también lo podemos lograr si nos levantamos con nuestra mente fija en Cristo Jesús, conectados con Él y decimos, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Él es la fortaleza de los siglos y en Él yo voy a poder ser más que vencedor. También José es un ejemplo el cual nosotros podemos ver en la palabra de Dios, que enfrentó momentos críticos, momentos difíciles. José era el hijo de Jacob y al igual que Abraham, él lo tenía todo. Tenía todos los privilegios en su casa. Su padre incluso le había regalado una túnica de colores que era símbolo de que era el preferido de la casa. Sin embargo, él renunció aceptando dejar el bienestar de su casa para ser despreciado por sus hermanos. ¿Por qué? Porque él tuvo que enfrentar tiempos difíciles. Cuando él se levantó, contó sus sueños, la envidia de sus hermanos vino sobre él. Y tristemente nosotros vamos a vivir esos momentos difíciles cuando nuestros hermanos, aquellos más cercanos a nosotros, aquellos que más amamos, aquellos de quienes menos esperamos una traición, vamos a ver que vamos a tener que pasar por esos momentos difíciles cuando nuestros propios hermanos nos vendan. Ellos querían matarle, pero luego vieron más ventaja en venderle. Y así muchas veces nosotros somos vendidos por nuestros propios hermanos carnales, hermanos de fe. Y esos momentos son duros, pero de la misma manera que José aprovechó todas esas circunstancias, esos momentos difíciles para crecerse en la fe, para depender más del Dios el cual él había conocido, nosotros debemos hacer de igual manera.
cada circunstancia difícil, cada momento en que nos sintamos que aparentemente estamos solos. Miren, imaginen a José. Sus propios hermanos lo venden como esclavo. Tiene que irse a una tierra extraña. Supuestamente no hay nadie que le conozca, no hay nadie que le ame, no hay nadie que haga por él. Pero sabes, ahí cuando todos te dejan, ahí Dios está contigo. En ese momento difícil, en ese momento trascendental de tu vida, Dios no te va a dejar si tú permaneces conectado a su brazo omnipotente. Y una evidencia de eso fue José. José fue calumniado, fue humillado, incluso fue puesto allí en la cárcel en Egipto. Y para él no debe haber sido fácil permanecer 13 largos años en la cárcel, porque no fueron 13 días. La prueba fue larga. Fueron 13 años en la cárcel. Y tú y yo podemos pasar por esos largos periodos de prueba donde aparentemente Dios nos ha dejado a la deriva. Pero no es así, queridos hermanos. Dios va a permitir todas esas cosas que vengan, esos momentos difíciles, esas traiciones, esas ventas que hagan de ti como alguien esclavo. El Señor la va a permitir para que tú llegues justamente al lugar donde Él quiere ponerte. Todo esto llevó a José nada más y nada menos que a ser príncipe de Egipto, a estar enfrente de la nación más poderosa de aquellos tiempos, y llevó a José a poder bendecir a aquellos hermanos que le habían traicionado, que le habían vendido, que lo habían dejado solo, cuando realmente tú dirías estaba él en una edad que necesitaba, en un momento que necesitaba el apoyo de sus hermanos, el apoyo de su familia. Dios manifestó su carácter divino en el carácter de José para llevarlo a ocupar un lugar muy alto y prestigioso en Egipto. Y dijo Faraón a José: pues que Dios te ha hecho saber todo esto, no hay entendimiento ni sabio como tú. Tú estarás sobre mi casa, y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo. Solamente en el trono seré mayor yo que tú. Génesis 41, 39 al 40. Hay una gran lección que aprender de todas estas historias, queridos amigos. Los momentos difíciles nos dan la oportunidad de crecernos. Los momentos difíciles nos dan la oportunidad de buscar a Dios. Los momentos difíciles nos dan la oportunidad de convertirnos en vencedores. Así que aprovecha estos momentos difíciles para crecerte, para buscar a Dios, para encomendarte a Dios, para conocer más de cerca a ese Dios que usará todo esto para ponerte en una mejor posición. Que el Señor pueda hablar por medio de su Espíritu Santo, y que tú puedas buscar al Señor y aprovechar cada dificultad. Hay un libro maravilloso que he leído varias veces y se llama No desaproveches tus aflicciones. Nunca desaproveches las aflicciones que lleguen a tu vida. Nunca desaproveches los momentos difíciles que lleguen a tu vida, porque esos momentos te van a preparar para algo mayor. Algo mayor que Dios tiene para ti y que el Señor quiere cumplir en tu vida. Así que aprovecha estos tiempos difíciles para que tú puedas crecer en la gracia y en el conocimiento de Dios, y puedas acercarte más al trono de tu Dios. También Nehemías fue un ejemplo extraordinario de Dios en momentos difíciles. Nehemías dice que lloró
Y tú y yo podemos llorar en muchas situaciones, porque yo no te digo a ti que no puedes llorar. Claro que podemos llorar, y muchos lloramos, y a veces pensamos que estamos llorando lágrimas de sangre, porque realmente vivimos momentos que nos dan tristeza, que compungen nuestro corazón, que nos hacen sentir pero tan débiles. Pero ahí, en esos momentos difíciles, cuando tú lloras y como Nehemías, tú ves los muros derribados, ahí tú puedes adquirir fortaleza de él, porque para él no fue fácil ese momento. También vivió tiempos bien duros, pero tuvo un proceder positivo. Y sabes, en todo momento difícil, la actitud va a marcar la diferencia. La actitud con que tú enfrentes ese momento, aunque tú estés viendo los muros alrededor tuyo derribados, aunque tú estés llorando, no te quedes tirado en el piso. Que tu actitud sea una actitud positiva, que tú te levantes con la convicción y la decisión que, sin importar cuán deshechos puedan estar los muros alrededor tuyo, tú te vas a levantar y tú vas a reconstruir en el nombre de Cristo Jesús. El proceder de Nehemías en frente de aquel reto que tenía delante de él, ante aquella tan grande adversidad que estaba viviendo, no lo derrumbó a él. Los muros estaban derribados, pero él no se derrumbó. Que cualquier muro alrededor tuyo pueda caer en este momento, pero que tú no te derrumbes ante la adversidad, que tú te mantengas en pie, tú te mantengas firme en Cristo Jesús y te levantes con la convicción de que no importa que algo haya sido destruido en tu vida, que tú te vas a levantar y lo vas a reconstruir como todo buen guerrero del Señor. La victoria. Leamos lo que dice Nehemías capítulo 2 verso 17, y dice: les dije pues, vosotros veis el mal en que estamos, que Jerusalén está desierta y sus puertas consumidas por el fuego. Venid y edifiquemos el muro de Jerusalén y no estemos más en oprobio. Dios no se quedan destruidos en las cenizas. Los hijos de Dios pueden parecer que los derriban, pero no están destruidos. No se quedan en cenizas, se vuelven a levantar del polvo, no se quedan en oprobio y edifican nuevos muros para gloria y honra del Señor. Así que levántate hoy. No importa lo que el enemigo haya venido a destruir en tu vida, no importa lo que el enemigo haya venido a derribar en tu vida, no importa que parezca que todo está en ruina, que todo está en ceniza, tú eres ungido del Señor. Si el Señor Todopoderoso está contigo, tú te vas a levantar, no te vas a quedar en oprobio, no te vas a quedar tirado lamentándote de lo que está pasando, tú te vas a levantar en el nombre de Jehová de los ejércitos y tú vas a resolver todo y vas a volver a edificar sobre esas ruinas. Nehemías no se quedó sentado lamentándose, no se quedó sentado llorando, aunque lloró. Nehemías empezó a reedificar los muros y la ciudad. Y sabes, lo hizo con éxito porque Dios estuvo con él. Dios le dio el valor necesario porque Nehemías se levantó con el propósito de que volvería a ser un vencedor y que reconstruiría todo lo que estaba en ruina, porque el Dios en el cual él creía era un Dios todopoderoso, un Dios que no deja en ruina a ninguno de sus hijos que confían en él. Él no los deja en oprobio, él los levanta y levanta bandera y victoria por cada uno de ellos. También la Biblia nos habla acerca de Jesús. Jesús vivió momentos sumamente difíciles cuando estuvo transitando por esta tierra, cuando estuvo cumpliendo el propósito de Dios en esta tierra.
El Señor Jesús llevó la cruz, llevó aquella pesada cruz y vivió tiempos tristes. Fue abusado verbalmente, sufrió físicamente hasta llegar allí al Calvario, cargando lo que nos correspondía cargar a nosotros. Pero saben, Él no se rindió. Él no se negó a cargar tu oprobio, a cargar tu pecado, a cargar tu miseria, a cargar tu suciedad. Él no se lamentó. Él no se tiró en el piso y dijo: Padre, hasta aquí, yo no tengo por qué ocupar este lugar si yo soy Rey de Reyes y soberano del universo. Él vino con determinación a pasar ese momento difícil, a enfrentarlo y a ocupar el lugar que le correspondía ocupar para que nosotros pudiéramos alcanzar la victoria. Y dice la palabra de Dios en Juan 19 del 17 al 18: y Él, cargando su cruz, salió al lugar llamado de la calavera, y en hebreo se le llama el Gólgota, y allí le crucificaron. Allí le crucificaron. Qué momento tan difícil, qué momento tan triste, cuando el Señor estaba allí colgando de una cruz y mirando al cielo, pensando que estaba desamparado, que estaba solo, sintiendo el peso y la agonía del pecado de la humanidad sobre Él. Pero Él no desistió. Él no tiró la toalla. Él siguió hasta el último momento cumpliendo el plan de redención para que tú y yo pudiéramos hoy tener el valor y poder decir: todo lo puedo en Cristo que me fortalece, porque Él es la fortaleza de los siglos. También encontramos el ejemplo en la palabra de Dios del apóstol Pablo. Aquel Saulo de Tarso que se convirtiera en un gran predicador, en un gran evangelista, que Dios llamó allí y le mostró su luz camino a Damasco y le llamó para servirle. Este hombre también vivió momentos difíciles, momentos duros, que padeció, que sufrió a causa del evangelio, pero nunca tiró la toalla. Nunca dijo: hasta aquí, prefiero volverme y vivir con los privilegios que vivía antes que a seguir padeciendo por causa de Cristo. No, él prefirió padecer por causa de Cristo. Era un hombre sobresaliente, preparado entre los judíos, quien después de haber perseguido al pueblo cristiano, de haber perseguido a la iglesia, tomó la determinación de aceptar y llevar un aguijón en su carne. Él prefirió vivir con aquel aguijón a volverse a vivir la vida que él vivía como perseguidor de cristianos. ¿Estás tú firme en lo que has creído, en la determinación que has tomado de seguir a Cristo, aunque estén llegando momentos difíciles, aunque estés viviendo pruebas difíciles? Porque si tú estás viviendo esas pruebas, mira en el ejemplo del apóstol Pablo. El apóstol Pablo no tiró la toalla, no dijo: hasta aquí, basta, no tengo por qué pasar todo esto. No, él pasó persecución de todo, cárcel, pasó de todo tipo de pruebas difíciles por causa de seguir el evangelio de Cristo. Pero fue un instrumento poderoso que Dios usó para dar gloria a su nombre. Y aunque tuvo que vivir con un aguijón en la carne, ¿saben ustedes lo que es un aguijón en la carne? Es vivir con un dolor, es vivir con una prueba constante, es vivir con una enfermedad. Pero él vivió con ese aguijón en la carne y no se quejó. Él clamó al Señor 3 veces: Señor, quita el aguijón de mi carne. Este momento difícil que estoy siendo perseguido, estoy viviendo todo lo que estoy viviendo por causa del evangelio, de contra tengo que vivir con esta enfermedad encima de mí, cargarla.
Pero el Señor le dijo después que oró 3 veces: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en medio de la debilidad. Ahí cuando tú eres débil, Pablo, es cuando vas a ser fuerte. Por eso te digo a ti, querido amigo, en esta mañana, por experiencia propia, por el aguijón que llevo en mi carne, por el dolor que me aguijonea mi carne cada día, puedo decirte que sí podemos vivir en el poder de Cristo y que sí es posible que Dios se perfeccione allí en medio de tu debilidad y se glorifique, porque por Él estoy aquí en esta mañana levantando mi voz y hablándote a ti que te encuentras escuchando en diferentes lugares del mundo. Por ese poder que se manifiesta en mi vida, en mi debilidad, para que sea la gloria del Señor la que tú puedas ver, para que sea el poder de Dios el que tú puedas ver, para que tú veas cuántas cosas puede hacer Dios aún en los momentos difíciles que nosotros tengamos que enfrentar. Nuestro Dios es poderoso. Y ese poder está a tu alcance, está al alcance de cada uno de ustedes. Solamente ustedes tienen que apropiarse de Él, tienen que conectarse con Jesús y vivir en Cristo y decir como el apóstol Pablo: ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en esta carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Lo vivo en el poder de Dios que se manifiesta y se glorifica en mi vida. Por tanto, no tengo a qué temer, no tengo de qué amedrentarme, porque yo confío en el Dios Todopoderoso. Cuando esto sea una realidad en tu vida, tú vas a tener la misma experiencia de Abraham, la misma experiencia de José, la misma experiencia de Jesús, la misma experiencia de Pablo. ¿Por qué? Porque tu experiencia va a ser con Cristo Jesús. Tú vas a tener una experiencia viva con el Señor Todopoderoso. Y cuando tú tengas esa experiencia viva con el Señor Todopoderoso, tu vida va a ser empoderada. Tu vida va a ser una vida de victoria sin importar las dificultades, sin importar las luchas, sin importar las pruebas que tú puedas estar viviendo. Puede ser que Dios te mande como Abraham a salir de tu tierra y de tu parentela, a llegar a un país desconocido, sin amigos, sin familia, donde tal vez te desprecian por tu origen, por tu raza, donde no eres bien recibido. Sin embargo, en ese momento difícil, Dios va a estar contigo. Tal vez tú como José, puedes ser vendido por tus propios hermanos, ya sean carnales de iglesia, y tú puedes sentir la soledad y puedes sentir que ya no vas a poder avanzar, pero Dios te va a poner en el lugar donde te va a poner, porque Él quiere cumplir un propósito en tu vida. Él te va a hacer vencedor sobre todas esas cosas y tú vas a poder ver la mano del Dios Todopoderoso. Tal vez como Nehemías, tú lloras al ver la destrucción que hay en tu vida, al ver que todo está en ruina a tu alrededor, todo lo que construiste con esfuerzo, todo lo que construiste en oración, buscando del Señor, te parece que está en ruinas, pero Dios te puede dar la fuerza, el poder para volver a reconstruir de cero, y para los que están a tu alrededor, las naciones circundantes, puedan ver el poder de Dios manifestado en tu vida, porque tú le crees al Dios Todopoderoso. Tú no tienes temor a lo que estás enfrentando, porque sabes quién está contigo.